Estamos con Manuel Martínez Torán, profesor de Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Vemos que has participado en la sesión de Makeathon, en este caso de medio ambiente. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, hemos estado trabajando, coordinando 5 sesiones de Makeathon. La Makeathon lo que ha tratado es de coger las ideas que se han desarrollado en el team storming de la mitad del espacio que hemos tenido. Han estado desarrollando, pensando las ideas, y aquí lo que hemos hecho en el Makeathon, que es el concepto de taller de construcción de esas ideas. ¿Vale? ¿Por qué Makeathon? Pues porque de alguna forma une la palabra maker, de construcción, idea, con maratón, ¿no? Es decir, trabajar con intensidad de forma rápida las ideas. Luego, en ese sentido, ¿una comunidad de maker qué es? Bueno, una comunidad de makers es toda una serie de personas que giran alrededor de lo que es el mundo, por ejemplo, de la electrónica, el mundo de la programación, el mundo de la construcción, del do it yourself, del mundo craft. O sea, es decir, toda una serie de personas que se unen con un propósito de trabajar alrededor de un espacio normalmente. Ese espacio puede ser virtual, pero nos interesa que sean espacios físicos. De hecho, se llaman los maker spaces, o también otra serie de conceptos que han ido surgiendo tanto en Estados Unidos como en Europa a lo largo de estos últimos 10 años alrededor de esta idea, ¿no? De que tú tengas un espacio, un lugar donde puedas construir tus ideas y facilite pues, el emprendimiento, por ejemplo. Es un tema que está muy relacionado con el Focus Innova, y también con la participación ciudadana, porque de alguna forma son espacios que están abiertos a que cualquier iniciativa o cualquier fenómeno de innovación social que se pueda construir, pues puedan tener un lugar, ¿no? Nombrabas hace poco que más que llevarlo en un espacio virtual, es mejor en un espacio físico. ¿Algún caso práctico que puedas describirnos? Bueno, espacio físico, el propio laboratorio que tenemos nosotros en la universidad. Es decir, yo soy el director de Fab Lab Valencia y bueno, los Fab Labs son lugares de diseñar y fabricar y construir a nivel de recursos digitales las ideas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos una cortadora láser, tenemos varias impresoras 3D, tenemos un corte de vinilo, o sea, es decir, tenemos una serie de elementos como una fresadora también, que permiten a la gente de una forma accesible encontrarse con una serie de herramientas que le pueden solucionar muchos problemas, ¿no? Entonces, esos espacios pues se están configurando sobre todo en España. Tenemos una red, aunque nosotros formamos parte de una red mundial, también existe una asociación de espacios a nivel nacional, y luego también sí que existen también maker spaces en varios lugares o varios puntos de la geografía nacional. Es una idea que fundamentalmente surge aproximadamente a mediados bueno, iba a decir del 2000, hacia 2005, ¿de acuerdo? Y el concepto maker o la cultura maker pues está muy presente sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Eso es donde tiene su origen. De todas formas, se está calando en la sociedad europea, y tenemos pues ya, por ejemplo, la Maker Faire de Roma se ha convertido en los últimos 3 años, se ha convertido en el encuentro internacional de makers. Nosotros vamos a hacer también un encuentro maker en el MUBIM el próximo 13-14 de noviembre. De hecho, lo que se está desarrollando aquí en este primer inicio de Makeathon, lo continuamos esos días, haremos una selección de proyectos y comunicaremos con los que han estado trabajando aquí para que, junto a empresas que nos van a ayudar a desarrollar esos prototipos, pues puedan colaborar. Incluso seguramente vamos a tener un premio de Maker Innovación, etcétera, ¿no? ¿Se puede decir entonces que ha cumplido tus expectativas esta jornada? Bueno, ha sido muy interesante porque al menos es el primer Makeathon que se hace en Valencia. Entonces, ya hemos tenido relación con 2 instituciones para hacer 2 de ellos, uno en Elche y otro para el año que viene relacionado con la Cámara de Comercio. Y bueno, expectativas en cuanto a lo que es la metodología. Al ser la primera vez, pues sí, el resultado es muy, muy positivo. Siempre tienes que pulir cosas, ¿no? Y tal. Pero vamos, pensamos que la idea, mucha gente nos ha transmitido que la parte interesante, ¿no?, de las ideas es precisamente construirlas, ¿no? Y uno visualiza muchísimo mejor las cosas. Por último, preguntarte, ¿crees que se fomenta la innovación actualmente? Es una pregunta muy amplia, pero bueno, intento contestarla. Desde mi perspectiva, en relación con
con el mundo de los makers, con la función prototipado, que es una función muy importante en el concepto de innovación, o al menos lo tendría que ser. Poco. Yo creo que hemos estado viviendo un tiempo de bonanza donde no salen las ideas y no se han visualizado, con lo cual el mercado, que es quien realmente tiene que comprar y quien tiene que utilizar esas innovaciones, o lo desconoce, o es que nos lo hemos guardado en un cajón. Entonces, bueno, y luego también existe que aquellas personas que desde fuera nos pueden reconocer como país, ¿no? Es decir, si España hubiera innovado realmente, no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Entonces, bueno, creo que es importante que se desarrollen este tipo de eventos y de encuentros para hablar de esto y facilitar que el emprendimiento lleve las riendas un poquito de la innovación de estos nuevos modelos económicos que se están planteando, que creo que pueden ser sustitutivos del viejo modelo industrial, ¿no? Y bueno, hay gente que lo está haciendo desde el punto de vista maker, pues hay empresas, incluso hay emprendedores en Valencia que están utilizando, por ejemplo, los sistemas de impresión 3D para personalizar cosas, ¿no? Objetos y elementos que muchas veces pues están vinculados a temas como la salud, ¿vale? Entonces, yo creo que en ese sentido hay mucho que hacer, pero también hay una labor muy positiva desde las bases, jóvenes estudiantes, jóvenes emprendedores. Y bueno, y luego también tenemos una ciudad que acoge una serie de incubadoras y aceleradoras que no tienen desperdicio, ¿no? Entonces hay que aprovechar ese contexto. Muy bien, pues eso es todo. Si quieres decir algo para finalizar. Nada, invitaros a venir a la BeMaker Fest el próximo 13-14 de noviembre, donde desarrollaremos muchísimas actividades. Habrá un simposium donde hablaremos pues precisamente de la relación negocio-cultura maker, hablaremos de la necesidad educativa alrededor de las tecnologías, que es un tema para nosotros muy importante, y sobre todo lo que son las tecnologías educativas. Y habrá muchísimas actividades, sobre todo para niños, porque son uno de los pilares del futuro, ¿no? Y cada vez los niños están más cerca del repositorio de objetos tridimensionales, cada vez más están más cerca de este tipo de sistemas y ellos desde una tableta o una aplicación app pueden fabricarse el juguete. Y no está lejos porque eso ya se hizo en la campaña de Navidades pasadas con una empresa que no tengo que mencionar, ¿vale? Pero que se hizo. Es decir, que hay toda una serie de cosas que veremos ahí en la BeMaker Fest, aparte de que tendremos tecnología y empresas trabajando con ellas, pero veremos también cómo esa cercanía, sobre todo con el niño, pues, y a las familias, que es un aspecto para nosotros muy importante, estará presente, ¿no? Los invitamos a todos. Muy bien, perfecto, muchas gracias, Manuel.